Alaba Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Bhajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Gurudeva 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 Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Srila Prabhupada ki Jai Srimad Bhagavatam ki Jaya Sri Sri Nitai Gauranga ki Sri Sri Jagannath Baladev Srimati Subhadra Devi ki Jaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanang Namaskritya Narayana Namaskritam Naran Chaiva Narottamam Chaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Devi Saraswati Vyasa Tato Yayadudiraye Jaya Mudiraye Nasta Prayeso Vadresu Astaprayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhagavata Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Bhakti Naistiki Bhagavati Naistiki Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 2, titulado Hiranyakasipu, Rey de los Demonios, texto 34. Tvaya krita gyena vayang mahipate katam vinasyama suhritamenate tatra nuyanantava vidapadayo susrusatinam disha yatra yasyasi. Palabra por palabra, repitan por favor. Tvaya, Daya tú, Tu Kritagyena, Tainana una personalidad muy agradecida. Una personalidad Muy agradecida. muy agresiva Vayan Vaya nosotras, Nosotras Mahipate, Mahipate oh rey, Ore Katan, Katam como, Como Vina, Vina sin, Sin Siama, Siyama vamos a existir. Vamos a existir Sujri, Sukri Tamena, Amina nuestro mejor amigo. Nuestra mejor amiga Te, de ti, Ti Tatra, Tatra allí, Ali Anuyanan, Anujanam las seguidoras, Asargira Taba, Baba de ti, Dati Vira, Vira oh héroe, Ore Padayo, Padaya de los pies de loto, Tapeskunes Lotalo Sushusatinan, Sushatana de quienes se ocupan en el servicio, de quienes de quienes se ocupan se ocupan en el servicio, en el servicio
Disha, Disha, por favor, por favor, ordena. ordeno, Yatra, Yatra, ¿dónde? donde, Ya sea así, gracias y vas a ir. basta ir. Traducción, repitan por favor. Oh rey, Oh rey, oh héroe, oh héroe, tú fuiste un esposo muy agradecido. Tú fuiste tú fuiste un esposo un esposo muy agradecido. muy agresivo, Nuestro amigo nuestro amigo más sincero. más sincero. ¿Cómo vamos ¿Cómo vamos a vivir sin ti? a vivir sin ti? Oh héroe, Oh héroe, a donde sea a donde sea que te que estés te estés dirigiendo, dirigiendo, por favor, por favor, guíanos guíanos hacia allí, hacia allí, de manera de manera que podamos que podamos seguir tus pasos seguir tu espacio, y ocuparnos ocuparnos de nuevo de nuevo en tu servicio. en tu servicio. Deja Deja que que vayamos vayamos contigo. contigo. Repito solo. Oh rey, oh héroe, tú fuiste un esposo muy agradecido, nuestro amigo más sincero. ¿Cómo vamos a vivir sin ti? Oh héroe, donde sea que te estés dirigiendo, por favor, guíanos hacia allí, de manera que podamos seguir tus pasos y ocuparnos en tu servicio. Deja que vayamos contigo. Significado que da su divina gracia a Bhaicharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. Jai. En el pasado, los reyes kshatriyas solían tener muchas esposas. Después de la muerte del rey, y en especial si moría en el campo de batalla, todas las reinas seguían el proceso de Saha Marana y morían con el esposo, que para ellas era su misma vida. A la muerte de Pandu Maharaj, el padre de los Pándavas, sus dos esposas, es decir, la madre de Yudhishthira, Bhima y Arjuna, y la madre de Nakula y Sahadeva, se disponían a morir en la pira funeraria junto con él. Pero tras llegar a un acuerdo, decidieron que Kunti seguiría viva para cuidar de los niños pequeños y que la otra esposa, Madri, podría morir con su esposo. Ese sistema de Saha Marana siguió vigente en la India incluso hasta la época del gobierno británico, pero más tarde se fue eliminando, pues con el avance de Kali Yuga, la actitud de las esposas había ido cambiando. De ese modo, el sistema de Saha Marana ha quedado prácticamente abolido. No obstante, no hace más de 50 años, vi personalmente a una mujer, la esposa de un médico, que por su propia voluntad decidió morir junto con su esposo. Ambos fueron llevados en procesión en el carro mortuorio. Ese intenso amor de una casta esposa por su marido es fuera de lo común. Vamos a leer un texto más, texto 35. Evam vilam patinambai para parigrihya amritam patin anichatinang nirharang arko astan samnyavartata. Había llegado el momento de la cremación del cuerpo, pero las reinas no permitían que se lo llevasen.
y continuaban lamentándose por el cuerpo muerto que sostenían en sus regazos. Para entonces, el sol había completado su recorrido y se ocultaba por el oeste. Significado que da su divina gracia Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. Jai. Según el sistema védico, cuando una persona muere durante el día, la costumbre es que sus ceremonias funerarias se celebren antes de que se ponga el sol, tanto si va a ser quemada como enterrada. Si muere de noche, el funeral debe haberse completado antes de que salga el sol. Parece ser que las reinas continuaban lamentándose por el cuerpo muerto, aquel montón de materia, y no permitían que se lo llevasen para incinerarlo. Ese ejemplo sirve para ilustrar lo fuerte que es el nudo de la ilusión entre las personas necias que identifican el cuerpo con el ser. Por lo general, a las mujeres se las considera poco inteligentes, llevadas únicamente por la ignorancia. Las reinas pensaban que aquel cadáver era su esposo y que mientras tuviese el cadáver con ellas, de alguna forma, su esposo también estaría con ellas. Ese concepto del ser es ciertamente apropiado para Gokarna, las vacas y los asnos. En la vida real hemos visto que a veces cuando una vaca pierde su cría, el lechero la engaña poniéndole delante del cuerpo muerto del ternero. Así la vaca, que de otra forma no permitiría que la ordeñen, lame el cadáver del ternero y se deja ordeñar. Esto apoya la afirmación del Shastra, que compara al hombre necio que está bajo la influencia del concepto corporal de la vida con una vaca. Y no son solamente esos tontos los que identifican el cuerpo con el ser. También hemos visto a los discípulos de un falso yogi tener durante varios días el cadáver de su gurú, pensando que se encontraba en estado de samadhi. Solo permitieron la incineración de su cuerpo cuando, por desdicha, los olores de la descomposición comenzaron a imponerse al poder yógico. El concepto corporal de la vida es especialmente fuerte entre las esposas necias, entre las personas necias, a quienes se compara con vacas y asnos. Hoy en día, los grandes científicos están tratando de congelar cuerpos muertos para que en el futuro, al descongelarlos, puedan volver a la vida. El episodio histórico que Hiranyakashipu está narrando debe de haber ocurrido hace millones de años, ya que el propio Hiranyakashipu, que estaba recordando un suceso que ya era historia, vivió hace millones de años. Así que ese episodio fue anterior a la vida de Hiranyakashipu. Pero la ignorancia propia del concepto corporal de la vida sigue siendo la misma, y no solo entre la gente corriente, sino incluso entre los científicos que creen en la posibilidad de revivir cadáveres congelados. Parece ser que las reinas tenían miedo de morir con el cadáver de su esposo y por eso no querían dejar que se lo llevasen para incinerarlo. Om Agyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya
Chakshurumilitan yena tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitan yena Bhutale Swayan Rupa Kadama Hyan Dadati Swapadam Tikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Tinamine. Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Kata Damadaya Nagaragrama Tarine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunjavadi Pachatyade Satarine. Sri Krishna Chaitanya Vancha Kalpa Taruvya Cha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Hare Krishna. Entonces, aquí hay un aspecto histórico y social, religioso, muy importante, de moralidad, de castidad, muy importante. Entonces, Sukadeva Goswami él está hablando, oh rey, oh héroe, tú fuiste un esposo muy agradecido. Él está contando la historia, Sukadeva Goswami, lo que las reinas le hablaban a su esposo. Entonces las reinas se están dirigiendo a su esposo muerto, ¿no? Y dicen, oh rey, oh héroe, tú fuiste un esposo muy agradecido, nuestro amigo más sincero. ¿Cómo vamos a vivir sin ti, oh héroe? A donde sea que te estés dirigiendo, por favor, guíanos hacia allí, de manera que podamos seguir tus pasos y ocuparnos de nuevo en tu servicio. Deja que vayamos contigo. Muy interesante, y por ende es que el Bhagavatam, que es considerado el Purana Inmaculado, trae estas historias. Srila Prabhupada explica cómo los Puranas, que son relatos históricos del universo, del planeta, no solo historias de este universo, de este planeta, sino de muchos otros universos, incluso del mundo espiritual. Entonces, el Bhagavatam narra, el Srimad Bhagavatam narra estas historias que no son simplemente agradables para el oído, sino que al escucharlas purifica nuestra existencia, y si las aplicamos van a ser muchísimo mejor para nuestra vida. Entonces, estas esposas del rey, esta historia que está contando Hiranyakashipu a su madre, que está muy dolida por la muerte de Hiranyaksha, y a su esposa, a la esposa de Hiranyaksha, su cuñada, la cuñada de Hiranyakashipu. Él está explicando, y ellas están reaccionando, ¿no? Como no saben qué mismo hacer con relación a la pérdida de su esposo. Tú fuiste nuestro verdadero amigo, nuestro confidente, tú siempre nos protegiste. ¿Qué va a hacer ahora de nosotros? Todos estamos en una situación muy desconcertada, sin saber qué va a ser de nuestras vidas. Entonces, Srila Prabhupada nos está iluminando en el significado, hablándonos de cómo en la oscuridad de la ignorancia, sin tener conocimiento acerca del ser, pensamos que el cuerpo es el ser, que el cuerpo es lo más importante. Y entonces tenemos todos estos sentimientos. Ahora que te has muerto,
¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser del reino? ¿Qué va a ser de los ciudadanos? Y este es el concepto con el que vivimos hoy día la mayoría de las personas en este mundo. Estamos considerando que no es Dios quien nos mantiene, no es Krishna el que nos mantiene, sino que nos mantiene nuestros padres, nos mantienen nuestros, en el caso de las mujeres, los esposos, etcétera, o en el caso de los hombres, que son las mujeres quien los mantienen o hacen posible que ellos vivan bien, etcétera. Entonces, cuando se pierde o se va o muere uno de ellos, esto causa muchísima angustia, dolor, perplejidades, temor, miedo, etcétera. Entonces, Srila Prabhupada está hablándonos que todo eso radica en la modalidad de la ignorancia. Todo eso radica por el desconocimiento, la poca comprensión, identificación con el cuerpo, con el alma, ¿no? Identificamos al cuerpo como el alma, como el ser. Entonces, aquí Prabhupada también está mencionando cómo las esposas en la antigüedad, ellas cuando su esposo moría no tenían ningún temor de poder entrar en la pira funeral, ¿no?, de sus esposos muertos, porque para la mujer casta, la pérdida de su esposo es más dolorosa que la misma muerte, ¿no? Y entonces esto no era obligatorio, no era obligado, no era que las urgían o las enviaban a la pira funeral, a la fuerza, no, ellas iban voluntariamente por su convicción, porque ellas consideraban y lo sentían, lo vivían, que el dolor era más fuerte, la pérdida del dolor de su esposo era más fuerte que el de entrar a la pira funeral. Entonces, Prabhupada está hablando como Pandu, el padre de los Pándavas, y él tenía dos esposas, Madri y Kunti, y cuando él murió, entonces ellas decidieron que una tenía que quedar para cuidar a los niños. Entonces Kunti fue la que quedó viva para cuidar de sus hijos, Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva. Entonces es muy interesante toda esta parte de la historia, cómo era esta cultura, ¿no?, cómo se manejaban en la antigüedad, en la cultura védica, las relaciones. Eran muy, muy estrechas, muy serias, muy responsables, etc. Entonces, se dice que la esposa es muy importante en la vida del hogar, y especialmente de la castidad de la esposa surge todo el bienestar en el hogar, y de la pureza del esposo y la castidad de la esposa hay un hogar muy armonioso y hay un progreso constante en la paz, en el bienestar, en entonces el bienestar surge de estas relaciones conscientes de Krishna, de estas relaciones conscientes de Dios.
El ser humano que ha olvidado su relación con Dios y actúa solo por impulsos de los sentidos, entonces es muy difícil que pueda sentir paz, bienestar, progreso en sus vidas. Entonces, en el verso siguiente, en el 35 que hemos leído, decía que había llegado el momento de la cremación del cuerpo, pero las reinas no permitían que se lo llevasen. Y continuaban lamentándose por el cuerpo muerto que sostenían en sus regazos. Para entonces el sol había completado su recorrido y se ocultaba por el oeste. Entonces es muy interesante cómo al no estar vigente el Varna y el Ashra, al no estar vigente la cultura védica, al no estar vigente el conocimiento espiritual de una manera práctica, donde la sociedad vive bajo los mandatos de Dios y no bajo los mandatos de los caprichos de la mente, de los sentidos, de los deseos. Las personas conocen muy bien cuáles son los procedimientos en las diferentes circunstancias. Entonces, por ejemplo, se dice que cuando una persona muere en la noche, esto se practicaba védicamente, antes de que amaneciera deberían determinarse los ritos funerales. Y cuando una persona moría en el día, antes de que se ponga el sol, se tendrían que terminar los ritos funerales. Esto no es solo historia, es forma de vivir y de actuar. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? De cómo hay tanto conocimiento en cultura védica, incluso los demonios podían hablar de una manera tan elocuente y tan auténtica, ¿no? Hablar, dice Srila Prabhupada, que los demonios tienen mucho conocimiento, son muy avanzados en el conocimiento, pero son demonios porque no se rinden a Krishna. Ese es el punto. Uno deja de ser una persona demoníaca o materialista cuando uno se rinde a la suprema personalidad de Dios, Krishna. Así que esto es muy importante. Entonces decía que el concepto de ser es ciertamente apropiado para ese concepto que dice Prabhupada de identificar el cuerpo con el ser. Dice Prabhupada, es ese concepto del ser es ciertamente apropiado para Gokarna, las vacas y los asnos. Ese concepto del cuerpo, yo soy el cuerpo, ¿no? Este es mi esposa, esta es mi esposa, este es mi esposo, este es mi hijo, etc. Todo eso es un concepto de identificar el ser, el alma con el cuerpo. No es mejor que asnos y vacas, dice Srila Prabhupada. Entonces dice que Gokarna, las vacas y los asnos. En la vida real hemos visto que a veces cuando una vaca pierde su cría, el lechero la engaña poniéndole delante el cuerpo muerto del ternero. Así la vaca, que de otra forma no permitiría que la ordeñasen, lame el cadáver del ternero y se deja ordeñar. Esto apoya la afirmación del Shastra que compara al hombre necio que está bajo la influencia del concepto corporal de la vida con una vaca, y no son solamente esos tontos los que identifican el cuerpo con el ser. También hemos visto a los discípulos de un famoso yogi tener durante varios días el cadáver de su gurú pensando que se encontraba en estado de samadhi. Muy bien, vamos a parar aquí. Gracias por
escuchar el Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada Ki Jai, Gaura Premanandi, Hari Hari Bo.